T-760, y que es el autor intelectual de la tutela, quien creó ese mecanismo en la Constitución del año 1991. No podría el magistrado Manuel José Cepeda, quien creó la tutela, eliminarla en este proyecto. Entonces, sobre eso yo creo que sí debe haber claridad plena. Ese era el tercer punto. Cuarto punto. Lo dijo el senador Robledo, y también yo creo que lo acotó el senador Avellaneda, y es la necesidad de que estos puntos o estos aspectos sean debatidos por toda la sociedad, debatidos una y otra vez. Yo creo que los temas de seguridad social, en particular los temas de salud, están en el centro del debate democrático hoy en día, y nada de esto va a hacerse por la puerta de atrás, nada de esta ley va a hacerse de manera ferrocarrilada. Yo voy a ir a todos los debates que me inviten, ahí estará el ministerio tratando de tener un liderazgo programático en este tema. Yo creo que el país aprendió una lección que no debe olvidar, todavía está fresca en la mente de todos, que fue la emergencia social del presidente Uribe, finales del año 2009, comienzo del año 2010, donde se trató por la puerta de atrás de cambiar los aspectos fundamentales de nuestro sistema de salud, y vimos la reacción ciudadana indignada en ese momento. O sea, eso no lo vamos a hacer así, vamos a dar todos los debates que toca, y aquí yo por supuesto estoy en esta audiencia pública dando la cara. Ese es el cuarto punto. En el quinto quiero leerles, porque hay una coincidencia interesante, los principios que contiene la ley, y se van a dar cuenta que un tema sobre el que quiero insistir una y otra vez, que las diferencias que podemos tener con algunos de los senadores o con algunos de ustedes, todas completamente respetables, no son diferencias en los objetivos, senadora Avellaneda. Yo creo que todos estamos protegiendo por lo mismo, por esa garantía del derecho fundamental a la salud. A veces porque tenemos concepciones distintas del cambio social, no porque tengamos malas intenciones. Yo creo en las buenas intenciones de todos, parto del principio de buena fe como tiene que ser. A veces tenemos diferencias sobre los medios, diferencias sobre las mejores maneras de garantizar esos principios, pero lo voy a leer y se dará usted cuenta, senador, que son casi idénticos. Incluso nosotros somos a veces más expansivos y más garantistas en esta ley con respecto a esos principios. Aquí están. Aquí están. Artículo 9, principios. El primero es la universalidad. Los residentes en Colombia podrán gozar efectivamente el derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. Pro homine, que también estaba. Las autoridades y demás actores del sistema de salud adoptarán la interpretación de las normas vigentes que sea más favorable a la protección del derecho fundamental a la salud de las personas, el derecho de equidad, el derecho de solidaridad, de eficiencia, de pluralismo ético y cultural, de la progresividad del derecho. Y hay uno que también es importante, y es el de la sostenibilidad, donde este era el punto quinto, donde quiero decir algo sobre la sostenibilidad. Y hay un debate que planteó, dijéramos, el senador Avellaneda al final. Yo creo que también hay un debate falso en el país sobre si la sostenibilidad debe subordinarse al derecho fundamental a la salud, o si debe ser el derecho fundamental a la salud el que debe primar. Señoras y señores, la salud la pagamos todos los ciudadanos, y la pagamos de varias maneras, con las contribuciones que hacemos. Muchos de ustedes trabajan, dedican buena parte de sus salarios a pagar por la salud que bien se merecen. Pagan impuestos, y con esos impuestos se paga la salud de todos también, o algunos de ustedes pagan plata de su bolsillo, bien ganada, con su trabajo, por servicios médicos. Y en una democracia no hay otra forma distinta, todos participamos y todos pagamos por la salud. Por eso el debate de la sostenibilidad es un debate distinto, es un debate sobre el contrato social que queremos firmar los ciudadanos con el Estado. Y si ese contrato social contiene una inconsistencia de esta manera, y es que nosotros queremos mucha salud, pero no estamos dispuestos a pagar con ella, simplemente vamos a enfrentar tensiones, y en algún momento las cosas se van a chocar. Por eso yo no creo que una cosa debe subordinarse a la otra, sino que simplemente tenemos que tener consistencia y tiene que haber claridad
Y a veces en Colombia no hemos tenido claridad. Y la sociedad tiene que dar ese debate, tiene que darlo de manera frentera, y es cuánta salud queremos y cuánto estamos dispuestos a pagar. Y una cosa no puede reñir con la otra. Y ese es el tema de la sostenibilidad, no es otro aspecto distinto a eso. Porque si no, ¿dónde va a salir la plata? O sea, uno puede decir que queremos todo, un acceso inmediato, oportuno. Recuerden que un país como Inglaterra invierte por habitante algo así como 3.000 libras esterlinas al año. Colombia invierte mal contados 1.000.000 de pesos, ya lo dije. Y tiene que haber una coherencia de una cosa con la otra. No nos digamos mentiras. Hay realidades que son de alguna manera insoslayables. Y por eso en estos debates tiene que darse eso con claridad. Y no plantearse que la sostenibilidad es un capricho de unos economistas neoliberales que simplemente están tratando de cercenarle los derechos a la gente. No, lo único que pedimos en este debate es consistencia. Porque vuelvo y repito, si como sociedad queremos pagar o queremos una salud sobre la que no estamos dispuestos a pagar, tarde o temprano pagaremos las consecuencias. Entonces, así como este debate sobre lo privado y lo público a veces me parece un debate que nos deja empantanados en una cuestión que no va a resolver los problemas, el debate sobre la sostenibilidad, también tengo problemas al respecto. Hay otro punto, creo que el séptimo, ya me olvidó, no sigamos contando. 6, madre, se me van a acabar. 6. Llevemos las cuentas claras, sí, exacto. 6 entonces. Y el 6 tiene que ver con otro de los objetivos que queremos cumplir con esta ley. Y quiero darles aquí algunos datos interesantes. Y es sobre, tenemos que tener, señoras y señores, en una ley estatutaria en salud, formas también de evitar los abusos al sistema. Porque en Colombia se han presentado abusos, y abusos basados, creo yo, en el fondo en una excesiva judicialización de ciertas cosas, y abusos basados en cierto garantismo bien intencionado, pero que a veces carecemos como Estado de los mecanismos para hacerlo cumplir. Le voy a dar algunos datos así rápidamente que presentaba la semana pasada en un foro distinto. Hormonas de crecimiento para los niños, ¿saben cuánto han aumentado en los últimos 4 o 5 años en Colombia? 240%. No todos los niños deben recibir hormonas de crecimiento. Y yo creo que lo que tenemos aquí de pronto es inducción de demanda por algunos vendedores de medicamentos que están aprovechándose de la generosidad de estos mecanismos de tutela. Hay un mecanismo de alto costo, que aquí lo tengo, se llama adalimumab. Adalimumab. Es un mecanismo para la artritis que debe usarse de manera excepcional. En los últimos 5 años, ¿sabe cuánto ha aumentado en Colombia? 800%. En Colombia el consumo per cápita de este medicamento es entre 4 y 5 veces el de un país como Brasil. ¿Qué hay detrás de esto? Mecanismos de tutela que han sido cooptados por intereses de compañías farmacéuticas, para decirlo muy claramente. Y yo diría que una ley estatutaria también nos debe servir para controlar esos abusos. Aquí tengo muchos otros ejemplos. Tutelas que han servido muchas veces para hacer recobros de formas farmacéuticas no aprobadas por el INVIMA, cosa que no debería darse en Colombia y que puede poner en peligro la salud de los pacientes. Tengo una lista grande de medicamentos, si quiero la puedo dejar aquí como una constancia, donde ha habido abusos sistemáticos. Hay otro ejemplo con el que me encontré casualmente hace algunas semanas, un ejemplo que me dijo un oftalmólogo amigo de mi señora. Tiene que ver con un implante auditivo, se llama Baja, fue inventado por un médico sueco. Y al médico sueco le pasaron una lista de dónde se estaba vendiendo este implante auditivo y se encontró con la siguiente curiosidad, que en Colombia se vendía más que en toda Europa, y que en Europa se vendían a 3.000 euros y en Colombia se vendían a 21.000 euros.
¿Qué es eso? Abusos del sistema. Y son abusos que cualquier ley estatutaria tiene que empezar a restringir. Entonces, sin ese tipo de... sin cortapisas, perdón, para ese tipo de abusos yo creo que va a ser muy difícil, porque aquí tenemos, si se quiere, un capitalismo rapaz que ha de alguna manera capturado la generosidad de la sociedad colombiana. Y la sociedad también tiene que defenderse contra eso, y una ley estatutaria tiene que contener algún tipo de cortapisas para ese tipo de restricciones. Hay otro debate, punto 7, ¿no? Ustedes llevan la contabilidad. Punto 7. Hay otro debate interesante sobre el... ¿Qué? Hay otro punto interesante, el senador Avellaneda lo dijo, sobre el que podemos darlo, me parece más difícil, es un debate más complejo, y tiene que ver si en el derecho fundamental a la salud debería tenerse en cuenta o no la capacidad de pago de las personas. Yo tengo aquí unos datos que muestran, por ejemplo, cómo los recobros que se hacen al sistema de salud vía tutelas y vía comités técnicos científicos están concentrados más que proporcionalmente en los quintiles o en el quintil más alto de la población. O sea, quienes han beneficiado sistemáticamente de los recobros es el 20% más rico. ¿Deberían estas personas aportar parte, o si se quiere algo, vía copago, por ejemplo, estos medicamentos recobrados al sistema o no? Es un debate que vamos a dar. Yo simplemente quiero recordarles la jurisprudencia constitucional al respecto. Y la jurisprudencia yo creo que es clara. El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental, dice la Corte en una de sus sentencias, la 360. Y sigue: los derechos constitucionales no son absolutos, es decir, pueden ser limitados de conformidad con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que ha fijado la jurisprudencia constitucional. Y la misma sentencia T-760 dice seguidamente que la capacidad de pago podría tenerse en cuenta a la hora de acceder al derecho fundamental a la salud. Entonces yo creo que ese es un debate que no podemos cerrar. Es un debate interesante que yo creo que hay que dar de cara al país, donde yo conozco las dos versiones. Hay una versión que dice, mire, los ciudadanos con su cédula deben tener, independientemente de su capacidad de pago, acceso a todos los bienes y servicios dispuestos. Y hay otros que dicen que no, que quienes pueden colaborar. Pero mire que aquí aparece entonces cuando un choque de principios. Yo le digo aquí a mis compañeros, cuando estábamos discutiendo esta ley, que yo vengo de la escuela del liberalismo trágico. La escuela del liberalismo trágico dice que a veces hay principios que chocan entre sí y uno tiene que escoger una cosa de la otra. Y entonces a veces el principio de la equidad, por ejemplo, que dice que quienes tienen un poquito más deberían contribuir, riñe con ese otro principio de la universalidad que dice que todo el mundo debe ser tratado igualmente y que ricos o pobres deben recibir lo mismo. Pero en un país que tiene los niveles de desigualdad o inequidad que tiene Colombia, yo creo que el debate no debe cerrarse si el derecho fundamental a la salud debe también tener ese punto importante, y es que alguien debería contribuir a esos accesos. Entonces hay un debate que vamos a tener que dar sobre capacidad de pago. Punto número 8. Lo que hace la ponencia, que el gobierno ha tratado de apoyar, o está apoyando, es generar, el corazón de nuestra propuesta son 3 mecanismos. Un mecanismo participativo y legítimo, porque tiene que ser legítimo y tiene que ser participativo, para decidir cómo se va ampliando progresivamente nuestro plan de beneficios o lo que el sistema vaya a cubrir. Y cómo ese mecanismo debe tener insumos de los organismos reguladores como INVIMA o el Instituto de Tecnologías en Salud, pero también la gente, la comunidad, todo el mundo, y la comunidad, como bien lo dice el senador Avellaneda, que pueda participar y sus voces sean oídas, pero no simplemente oídas, sino que también tengan un poder decisorio. Entonces hay un primer mecanismo para eso, y tiene que ser progresivo. A medida que la sociedad se va desarrollando, que va teniendo más recursos, va ampliando ese universo de lo cubierto.
Tiene también un mecanismo expedito de resolución de conflictos que, como lo dije hace un rato, lo que hace es que no se tenga que recurrir a la tutela para todo y que la tutela siga siendo un mecanismo excepcional. Y también crea un comité de servicios adicionales, porque estamos convencidos, a pesar de que vamos a definirlo cubierto de manera participativa, puede haber el caso, por ejemplo, de una persona enferma, hay una enfermedad huérfana, aparece una nueva tecnología, esa nueva tecnología no ha sido considerada en el universo de lo cubierto, no podemos dejar que se muera, y ese comité de mecanismos adicionales va a hacer excepciones. Entonces aquí no estamos ni acabando con la tutela ni acabando con el no pos. O sea, la sociedad dice, aquí esto es lo que quiero cubrir, pero también dejamos la posibilidad de que se cubran cosas adicionales. Yo lo que los invito es, ya está publicada la ley, a que la leamos sin prejuicios. Punto 8, ¿no? Voy para el 9. El 9 ya lo dije. Tenía dos puntos que era, uno lo llamaba recursos y otro lo llamaba contrato social. Ya les dije los del contrato social, pero es importante. Ya lo dije, entonces el 9 era contrato social. Pero es importante insistir en ese tema, en el tema de nuestro contrato social. Y voy a terminar con dos puntitos. Tiene que ver con el modelo de prestación y con algo que dice aquí. Y lo dijo el senador Avellaneda, y también es un punto interesante. Mire que él habló de agua, habló de alimentación, habló de todos esos determinantes sociales de la salud. Nosotros decimos lo siguiente en la ley como uno de los puntos primordiales. El derecho a la salud es más amplio que el acceso a los servicios de curación. El Estado debe impulsar políticas de prevención y promoción de salud, y está todo el universo de los determinantes socioeconómicos de la salud. Y eso para decirles lo siguiente: los resultados en salud de la población no dependen solamente de lo que vamos a hacer en esta ley estatutaria, lo que vamos a hacer en la ley ordinaria. Dependen de otras cosas. Hay unos determinantes sociales que explican mucho más de los resultados en salud. Por eso, señoras y señores, lo que tenemos entre manos no es solamente la reforma en salud. Colombia tiene hacia adelante en este siglo XXI, que apenas comienza con muchas dificultades. Este país ha vivido en medio de las dificultades por 200 años unos grandes retos de desarrollo. Y esos retos de desarrollo en el fondo no se han podido resolver, no por problemas técnicos, sino muchas veces tienen unas causas fundamentales más complicadas que son políticas. Y yo creo que, secretario Jaramillo, cuando nosotros analizamos el sistema de salud, a veces yo creo que cometemos un error, y es que le asignamos todas las fallas de la sociedad y el Estado colombiano a nuestro sistema de salud. Y lo que pasa es que muchas veces las fallas de nuestro sistema de salud reflejan las fallas de nuestro Estado y nuestra sociedad. El sistema de salud no funciona muchas veces bien porque no hemos podido tener una descentralización eficaz que funcione bien. El sistema de salud no funciona muchas veces bien porque no podemos tener un sistema de justicia que funcione bien. Mire lo que está pasando, doctor Elisa, con algunas de las EPS del régimen subsidiado que deberían haber sido liquidadas hace muchos años, pero que por tutelas corruptas no han podido hacerse. Y eso refleja, son problemas no de la salud, problemas de nuestros sistemas de justicia. Entonces yo creo que también tenemos que ser como sociedad capaces de distinguir que aquí tenemos también un reto de desarrollo y que debemos avanzar, y esto es una pieza, pero es una pieza, dijéramos, de un todo más grande, y que no podemos tampoco, ni en la ley estatutaria ni en la ley ordinaria, resolver todos los problemas del país. Estos eran un poco los 10 puntos que quería compartir con ustedes. Seguimos abiertos al diálogo. Este es un tema complejo, seguramente tenemos errores y muchas cosas que corregir, y seguiremos discutiendo. Señoras y señores, este debate apenas comienza. Lo que yo estoy
seguro es que va a ser un debate interesante y espero que en un año, por allá en diciembre del año entrante, donde estaremos celebrando, lamentando, dirán algunos, los 20 años de la Ley 100 del año 93, podamos entre todos traer las buenas noticias que hicimos la tarea y hemos corregido algunos de los aspectos más problemáticos de nuestro sistema de salud. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, doctor Alejandro Gaviria. Ahí vamos avanzando en este debate, se nos van a ir clarificando las posturas. Muy bien, eso es parte del debate. Ojalá que este debate sea capaz de asumirlo el gobierno, el Congreso, de cara a la sociedad, y hacer un diálogo democrático, un diálogo de razonabilidad, donde impongamos la razón y donde en últimas impongamos el interés público sobre los intereses privados, que es lo que nos manda la Constitución Nacional. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de Salud de la ciudad de Bogotá. Bienvenido, doctor Jaramillo. Bueno, un saludo especial a todas y todos. Un agradecimiento al doctor Luis Carlos Avellaneda por la invitación que nos ha formulado y agradecer este importantísimo foro. Nos sentimos muchos del sector de la salud, que trabajamos con el doctor Avellaneda, secretarios de salud de diferentes partes del país, gerentes de hospitales, trabajadores de la salud, que tuvimos a bien trabajar con él para aportar ese proyecto de ley, que él muy bien dice ahora que ya no es el 112, sino que ya se integra en una ponencia con diferentes proyectos. Felicitar al señor ministro de Salud, que rápidamente está haciendo ya una carrera política, ya habló hoy más como político, porque nos dejó más inquietudes que respuestas, ¿no es cierto? Hábilmente. Aprende el doctor con su inteligencia rápidamente estos menesteres de la política y de la alta política. Pero yo sí quisiera volver a hacer énfasis en algo que tenemos que ratificar, y es que si no se hace nada y si no se actúa rápidamente, yo sí creo que va a haber gravísimos problemas. Ya el ministro ya sabe y entiende en qué vaca loca, como decimos en mi tierra, se montó, porque esta es una situación supremamente grave por la que atraviesa la salud en este momento. Y lo más grave de todo no es que no pueda uno culpar a este gobierno, porque es que este es un problema acumulado de hace bastantes años. Y lo más grave de todo es que entonces ahora se le está exigiendo al gobierno entrar a tomar determinaciones. Mientras el gobierno no procede, entonces la Corte decide. Y entonces uno encuentra una situación muy peculiar. Aquí, si el Congreso no logra hacer las reformas que hay que hacer, termina haciéndolo la Corte, porque escucha el lamento de la gente y del pueblo. Entonces aquí está legislando afortunadamente más la Corte que el mismo Congreso, especialmente en casos fundamentales, ¿cierto? Vamos a dar dos ejemplos rápidos. La Corte decidió de que el consumo mínimo vital se generara por todo el país. Un ejemplo del doctor Gustavo Petro. Desde el principio de año insistimos nosotros, hay que normalizar y nivelar la UPC de régimen contributivo igual, y nivelarla con el régimen subsidiado, al régimen subsidiado. Le propuse al gobierno nacional utilizar la cuenta maestra para que pudiéramos tener en Bogotá un ejemplo, y con la cuenta maestra que es fuerte en el distrito, la pudiéramos entonces nivelarlo. Duramos 4 meses y medio, señor ministro, usted lo sabe, con la doctora Beatriz presentamos todos los proyectos y por último el portero del ministerio nos dijo: eso no se puede, devuélvanse, ¿cierto? Pues de pasar por todas las dependencias. He encontrado en usted, tengo que decirlo, y francamente acá, una persona mucho más receptiva, de mente más abierta
A tal punto, por ejemplo, que este tema de nivelar la UPC ya usted lo había presentado claramente, de que pudiéramos hacer un piloto en Bogotá. Usted ya lo había aceptado, a tal punto que en la ley de presupuesto, la que pasaron en el presupuesto, si ustedes miran uno de los ítems que daba, poder utilizar las cuentas maestras para hacer un plan piloto de la UPC antes de la decisión de la Corte. Entonces este es un tema que hay que tener muy en cuenta, porque yo sí creo que aquí hay que actuar, pero necesariamente tendremos que volvernos a un sistema como el que tenemos, en donde desafortunadamente el neoliberalismo, y en esto tenemos que ser supremamente claros, porque es que aquí chocan dos modelos, y ahí es donde no vamos a podernos encontrar. Es un modelo neoliberal, ¿no es cierto? Y algo que hemos querido que se desarrolle, que es el Estado Social de Derecho. Ahí están las dos pugnas, entre unos que quieren otra cosa y nosotros que queremos que el Estado Social de Derecho se pueda dar a plenitud. Entonces esta pugna que ha llevado a que al Estado ya se haya disminuido a la mínima expresión. Todo ha sido liquidado. Aquí se liquidó en todo el sector agropecuario, se liquidó el INCORA, el IDEMA, el INDERENA, el ICA, se privatizaron los servicios públicos, las aguas. Esta es una pugna que hay ahora. Si las basuras las vamos a manejar públicamente, o vamos a tener, o le dejamos el negocio a los privados. Si vinculamos a los recicladores para que se vuelvan socios de ese trabajo, o le dejamos toda la tajada a William Vélez, que es el que recupera toda la basura en todo el país. Terminamos Telecom para entregárselo a Movistar y a todas las grandes multinacionales, ¿no es cierto? Los puertos, arruinamos la industria por permitir que entonces la industria extranjera nos colonice y haga el negocio. El Estado entonces perdió la función social, y en el sector de la salud el Estado se debilitó y no cumple su función social, a tal punto que dejó en manos de las EPS la Rectoría de la Salud, y el modelo se suscribió exclusivamente a ser un modelo curativo, y por supuesto se han ido recortando los derechos a los trabajadores, y la salud se convirtió en una mercancía. Vamos a mirar entonces inclusive las declaraciones del señor presidente de la República. Los recursos que se destinaron para la población pobre y vulnerable, que eran recursos para la oferta, se convirtieron en subsidios para la demanda. Yo encontré hace como un mes, viajando al Nevado del Ruiz, a un exalcalde de Murillo. Me decía: doctor, a mí la plata que me llegaba a mí por subsidio de la oferta me alcanzaba para atender toda la población de Murillo. Ahora veo desfallecer el hospital y veo que la gente reclama permanentemente porque las EPS nunca vienen por aquí a atender a la gente ni a brindarle la atención. Entonces, estamos pagando por un falso aseguramiento que desafortunadamente se convirtió en que podamos tener un carnet, y entonces nos carnetizan a todos, pero el derecho a la salud no se ve por ningún lado, a tal punto que no es sino ir a un centro, a un punto de atención de cualquiera de las todavía pocas EPS que están funcionando en Bogotá, que ninguna cumple con los requisitos estipulados por la superintendencia, la forma como las personas tienen colas de seis semanas. Me senté ayer con el socio minoritario de Capital Salud y le dije: tenemos que poner centros de atención. Digo, pues nosotros no estamos dispuestos a eso, porque es que estamos perdiendo plata. ¿Cuándo? Entonces, usted no es sino que haga una visita a cualquiera de los PAOs, los puntos de atención al usuario de cualquiera de estas EPS, doctor Gaviria, y va a encontrar usted a gente desde las 3 de la mañana bregando a hacer bregar a hacer turno para una autorización en la noche con el frío, en la mañana con la lluvia o con el sol, esperando a que le puedan dar una autorización.
Entonces, fue lo que hicieron con la... Y eso es una programación. Yo lo puedo decir históricamente, y aquí hay algunos que hemos luchado históricamente sobre ese tema. El doctor Juan Londoño, muy reconocido aquí por el neoliberalismo, fue el primero que consideró que los hospitales públicos había que venderlos. Yo era senador de la República en la Comisión Séptima cuando nosotros le dijimos al doctor Juan Londoño, preséntenos cuál es la propuesta para poder reglamentar la ley estatutaria de salud, reglamentar la ley de salud. Y la primera propuesta en borrador que nos presentó él era la total liquidación y venta de todos los hospitales y puestos de salud del país. Esa fue la propuesta de él. Y eso es lo que se ha venido proponiendo. Cuando ahora, cada vez que vemos esto, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Debilitar todo lo público, todo lo público. Y en esa forma entonces se cerraron todos los hospitales. San Juan de Dios, un hospital que nunca debe haberse cerrado, lo necesitábamos. El Instituto Neurológico Nacional, el Lorencita Villegas de Santos, la Clínica Fray Bartolomé, en fin, los hospitales universitarios se modificaron, se liquidaron o se debilitaron, como el de Cartagena, el de Barranquilla, el de Santa Marta. El Ramón González Valencia quedó reducido a una mínima expresión. Lo mismo en Popayán. Se marchitó el Instituto Nacional de Salud. Hoy el Instituto Nacional de Salud no es más que algo que podía haber sido muy grande y apenas es una situación, un instituto apenas como para tenerlo. Pero recordemos que hacía ese instituto, suero antiofídico, vacunas, cantidades de cosas, investigaciones desde la más alta calidad. ¿Cómo uno puede tener un país, un Instituto Nacional de Salud que implemente, produzca, que sea capaz de producir drogas, vacunas, todo lo que demanda la industria en este momento? El INAS se liquidó el Instituto Nacional de Campañas Directas Malaria SEM para combatir las enfermedades tropicales como el dengue, fiebre amarilla, paludismo y malaria. Y entonces ahora vemos el dengue golpeando en todas partes. Nosotros, por ejemplo, donde yo trabajaba, teníamos que recibir, nosotros somos una clínica especializada donde yo trabajaba en Bucaramanga, en cirugía cardíaca pediátrica, pero permanentemente teníamos que estar recibiendo niños que estaban moribundos por el dengue, con unos derrames masivos que produce el dengue en los pulmones, ¿no es cierto? Y había que meterlos en la respiradora y la gran mayoría de esos ya cuando llegaban ya no había nada que hacer y se morían. Entonces, veamos entonces en qué situación nos trajo a nosotros esta ley 100. Y aquí lo más grave es, si no se actúa, señor ministra, si no actúa el gobierno nacional y no actúa el Parlamento a modificar esta situación que nos ha llegado, en donde abandonamos toda la salud pública y en donde polula la tuberculosis, polula el paludismo, polula la lepra, polula todo lo que antes teníamos controlado, hoy está en una situación supremamente grave, a tal punto que, por ejemplo, el Chagas se presenta urbano en Bucaramanga. Antes de venirme yo para Bogotá, tuvimos casos urbanos de Chagas, a tal punto ha llegado eso, con muertes de más de 5 personas en el año pasado por Chagas urbano. Esa es una situación lamentable de salud pública en Colombia. Y todo eso obedece a un mal concebido modelo, ¿cierto? Entonces, nosotros consideramos que los hospitales públicos tienen que cumplir una función la función social del Estado y producir rentabilidad social, que es la que no se le considera. Ministro, quiero comentarle una cosa, un problema supremamente grave. Ayer tuve una reunión sobre tosferina, 23 muertos de tosferina. Pero lo más importante es que una médica me dijo, ¿usted qué están haciendo con respecto a que se acaba de cerrar las dos nuevas salas de pediatría? Cerró Palermo, cerró Medellín, cerró San Rafael, ¿cierto? Acaban de cerrar 2 salas más de pediatría. Y cuando usted le pregunta por qué lo están cerrando es porque no son rentables. Ayer llegó con subsidio a decirme que iba a cerrar todo el proyecto de cirugía pediátrica porque le habían renunciado sus cirujanos pediatras. Una situación supremamente grave. La doctora Clemencia, la pediatra,
me dijo, necesito una cita con usted porque nos deben 3 meses en la clínica San Rafael de Bogotá de sueldos a los trabajadores. Esa es una crisis entonces supremamente grave. Pero cuando uno ve que los particulares cierran la pediatría y nosotros entonces tenemos que correr a abrir la pediatría, nosotros no podemos poner a pensar si es rentable o no. Ahí viene la rentabilidad social y cómo nos la compensan a nosotros, pues que no nos pagan las EPS por el trabajo que nosotros hacemos. Pero nosotros sí tenemos la obligación de salvaguardar la vida de los niños de Bogotá, pero nunca tenemos la remuneración. Hoy las EPS no pagan sino el 50% y el otro no sabemos si lo pagan, porque no lo están pagando. Entonces aquí tenemos una situación supremamente grave y entonces estamos maniatados a un mercado con el cual no podemos competir de ninguna manera. Entonces no podemos competir con el mercado que tenemos afuera, los hospitales públicos. ¿Y cuáles han sido los estragos? A mí sí me da mucho temor que en este proyecto de ley, queriendo hacer expedita la tutela, lo que hagan es que la gente no pueda llegar a la tutela. Eso es supremamente grave, porque entonces van a dejar a unos médicos que decidan si sí o si no, y el derecho entonces va a quedar consumado en manos de unos comités éticos médicos que pueden en un momento dado decir no, esto no le corresponde a usted, y de pronto se pierda esa posibilidad. Yo sé un grandísimo temor, porque es que 160.000 tutelas que se han presentado, señor ministro, de las 160.000 tutelas, el 60% de esas tutelas no tenían por qué ser tutelas, porque son derechos ya que estaban consumados, porque estaban dentro del POS. Eso es lo más grave. Y fuera de eso, no solamente la tutela, sino el problema de que los señores ni siquiera respetan la tutela y los desacatos son multitudinarios, un porcentaje altísimo. Entonces a nosotros nos preocupa que esto que parecería, vamos a hacerlo más expedito, no sea que eso en vez de ser expedito lo que sea es ponerle cadenas para que la persona cuando llegue a la posibilidad de tener la tutela ya esté muerto. Entonces es una situación que a nosotros nos preocupa. Estos estragos que hizo el neoliberalismo en la salud fue fundamentalmente haber destruido toda la atención primaria de salud que se había logrado mantener en los años 70 y los años 80. Se acabó con todo eso. Ahora para recuperarlo va a costar mucho. La ley 1438 habla algo al respecto, pero ni siquiera los equipos básicos se han puesto a funcionar. Entonces lo más grave, ministro, es que si no se actúa rápidamente tenemos esos inconvenientes. Se acabó la autonomía médica, que es algo demasiado preocupante, pero muy especialmente lo más grave fue que se despidieron a los trabajadores, y a los que no se despidieron los pusieron a contratarlos por orden de prestación de servicios o por cooperativas, para que entonces hoy tengamos un sistema supremamente complicado que es la neoesclavitud, sometidos a ciertas cosas. Yo le quiero decir una cosa como ejemplo. Sacaron a toda la gente del González Valencia, porque yo viví muchos años en Bucaramanga, y hartos son hartos, ¿cierto? Desde el 96. Sacaron a todos los empleados del hospital y montaron una cooperativa que era de los políticos de allá, de los que manejaban, de los que manejan también a Solsalud, ya sabemos quiénes son, ¿cierto? Un tal Gil, ¿no?, que está en la cárcel en este momento. Y peligroso, quién sabe qué más actividades pueda realizar al futuro. Pero bueno, el tema es que entonces los políticos se apropiaron de esas cooperativas, y entonces a cada trabajador, para poderle mantener su contrato, era el día de las elecciones, tenían que llevar y comprometerse con 50 votos, y así de acuerdo al trabajo que tenían. Supremamente grave. La red de prestadores públicos y privados está al borde del colapso definitivo. Aquí ya hasta los ricos lloran en esta situación. Aquí es como la telenovela, los ricos también lloran, porque vea usted cómo están chillando las IPS públicas, a tal punto que tiene usted a San Rafael aquí como ejemplo. 70.000 millones de pesos le deben las EPS a San Rafael, y no hay, antes la asociación de clínicas y hospitales apoyaban al gobierno, hoy no los apoyan a ustedes, hoy están todos berracos, porque no les llega la plata y porque las deudas que tienen son supremamente grandes, ¿cierto?
Y en el sistema subsidiado, pues las EPS todas ahorita están en una situación bastante compleja. Entonces las EPS se declaran en insolvencia y no responden y nos dejan a nosotros en una situación complicada. Ya se retiraron 3 EPS de Bogotá y nos dejaron una deuda inmensamente grande. Entonces, yo creo que el tema es bastante grave. Y hasta ahora eso no había afectado de manera grande a Bogotá. Hoy sí tenemos un problema grave en Bogotá. Y el problema grave en Bogotá es que la situación ha generado un déficit tan grande que ya tenemos 400.000 millones de pesos es el déficit de los hospitales de Bogotá, ¿cierto? Entonces es una crisis que no se veía con mucha claridad, pero que hoy está claramente referenciada aquí. Y por supuesto, el riesgo de continuar así es muy grande. Si nosotros continuamos de esa manera, yo se lo explicaba al Consejo Distrital de Bogotá, si esta situación sigue, van a tener que prepararse ustedes, honorables concejales, a conseguirnos más recursos el año entrante para poder continuar subsidiando los hospitales en Bogotá, unas carteras inmensamente grandes de las EPS y por supuesto una situación de debilidad muy grande de las EPS distritales. Y unas EPS de 8 que teníamos en Bogotá ya no tenemos sino 5, y vuelvo y repito, está Sol Salud, esa está intervenida, bueno, no cumple. Unicajas, que cumplía sus funciones, está en vigilancia especial. Las 3 que supuestamente están, Humana Vivir, que ha usado todos los recursos legales y de todo tipo para escabullirse de que esté liquidada, hubo necesidad de pasarle unos afiliados, como reza la ley, porque se volvió a habilitar, porque no se hizo el debido proceso por parte de la superintendencia. Ahí dice uno, ¿fue que lo hicieron adrede para que pudiera quitarse el cabezal? ¿O en verdad han sido ellos tan hábiles que todavía pueden seguir haciéndole trampa a la ley? Nadie quiere estar en Humana Vivir. Todos los usuarios quieren retirarse. Y el gobierno habilitó a Caprecom y desafortunadamente ahí tenemos el problema grave de que Caprecom tampoco llena los requisitos. Y Capital Salud, en donde tenemos el 51%, tampoco llena los requisitos de ley. Estuve ayer con el socio minoritario, como le dije, señor ministro, y ya debemos 19.000 millones de pesos. Tenemos un déficit de 19 millones de pesos de un capital de 24.000 millones de pesos. Entonces, eso es lo que tenemos en Bogotá. Por eso entonces tenemos que ser claros que este sistema fracasó. Lo copiamos de Chile. Nosotros tuvimos aquí la oportunidad de traer a los mismos chilenos para decir que ya este tipo de aseguramiento, este tipo de actividad en la medicina y este tipo de modelo no representa sino el 17% en el mismo Chile, y además ha tenido que asumir la responsabilidad directamente el Estado. Entonces, yo quisiera, para terminar, para no ir complicando mucho, porque estoy totalmente de acuerdo con los puntos que acaba de mencionar el doctor Avellaneda, y no voy a entrar en debate con el señor ministro al respecto, porque creo que nos toca a él y a mí bregar a ver cómo solucionamos los graves problemas de Bogotá. Pero sí decirles una cosa, mira, 8 ministros de Estado suscribieron una carta en junio del 2012 y dicen claramente para los ministros que vieron, dice: respetuosa carta, resulta inevitable pronunciarse sobre la deplorable situación del sistema general de salud que a nuestro criterio afronta una crisis estructural y se convierte en una obligación moral, ética, personal y colectiva ofrecer nuestro concurso para cambiar el rumbo de un sistema que hoy no cumple con el objeto de garantizar el derecho a la salud para todos, ¿cierto? Creemos indispensable que la ética del juramento hipocrático vuelva a ser la esencia de su funcionamiento, por lo cual se hace necesario su reforma estructural de fondo del actual sistema que no aguanta más remedios. O sea, lo que quiero hacer énfasis acá es que ante una situación como esta hay que entrar y hay que hacer cambios radicales, estructurales en este caso. El señor presidente de la República, el 12 de junio del 2012,
La salud no puede ser un negocio. La salud es un servicio social y es un derecho que tienen los colombianos, y con ese principio hay que actuar y hay que encontrar esas soluciones. O sea, nosotros lo único que queremos es que entonces estas palabras, por eso el ánimo de lucro no puede estar acá. Así algunos, a través, como lo dice usted, de empresas sin ánimo de lucro, fundaciones sin ánimo de lucro, evadan esa posibilidad. Si lo hacen así, ¿cómo será cuando digamos que pueden hacer lo que quieren? La Corte Constitucional, la Procuraduría General, en el informe dice: la Corte Constitucional debe declarar todo el sistema de salud estado de cosa inconstitucional, porque le interesa más la rentabilidad económica que la defensa de los derechos humanos. En la Contraloría de la República se demuestra la vulnerabilidad del sistema a cualquiera que quiera montar una lógica de defraudación. El Estado colombiano lleva la peor parte en esta crisis porque no tiene cómo hacer control. Más del 50% de los recursos de la salud se desvía de manera indebida al lucro privado. La Corte Constitucional, el sistema pareciera colapsar en detrimento de los derechos fundamentales de quienes habitamos en este Estado. Ello hace imperioso que el país aborde decididamente el rediseño de la estructura y el cambio de procedimientos tendientes a salvaguardar el derecho a la salud como mecanismos que permitirán tener una esperanza ante el complejo panorama mencionado. Corte Constitucional, ¿cierto? Y otras voces en el mismo sentido se han pronunciado los secretarios de salud, los gerentes de los hospitales, en los recientes encuentros de alcaldes de las ciudades capitales, los departamentos, los gremios de la salud, las centrales obreras, las comunidades, la academia y la defensoría del pueblo. O sea, aquí lo que hay que entender cuando doctor Gaviria, yo sé que usted estuvo en Cali, cuando nosotros también estuvimos al mismo día que usted estuvo en Cali, nosotros estábamos en otro foro con secretarios, pero le quiero decir, entonces unas idas allí y otras idas allá, y entonces las mesas aquí, las mesas allá, pero a la hora de la verdad, no nos digamos mentiras, termina es lo que decía el Congreso, y entonces no se escucha verdaderamente las voces. Pero aquí lo más claro es que cuando se le pregunta a la opinión pública, ¿cómo creen ustedes que está funcionando el sistema de salud que en este momento direcciona el doctor Juan Manuel Santos? El 70% responden que no están contentos con la situación de salud. O sea que no hay sino un 30% que de pronto dicen que las cosas están funcionando. Eso es muy grave para una situación como esta. Entonces, las propuestas no las voy a hacer, solamente quedaría haciendo algo que sí me gustaría que se reafirme. Yo sigo insistiendo que en los hospitales públicos hay que hacer lo mismo que con las escuelas, los colegios y las universidades públicas, que el Estado pague a los funcionarios de los hospitales públicos como única forma de soportar y definir claramente que estos hospitales puedan seguir prestando su servicio social, que es lo que ellos prestan a las comunidades más pobres y necesitadas. Si no, los hospitales no se van a poder sostener. Y otro tema que ya lo hemos charlado, señor ministro, es que hay zonas vulnerables, los territorios nacionales que llamábamos nosotros antes, zonas como el Chocó, la misma San Andrés, allá no pueden manejar eso las entidades privadas, allá el Estado tiene que pagar, porque si vamos a tratar de decir que en el Baupés las cosas se van a manejar con una UPC de 580.000, así sea el régimen contributivo, allá no puede funcionar el sistema de salud con una UPC de ese nivel. Si hay que invertir en esos territorios 1 millón, 2 millones, 3 millones para que haya soberanía nacional y no sigamos perdiendo territorio, y mañana no solamente nos quiten los 100.000 kilómetros de agua, sino nos quiten mañana otros 100.000 kilómetros pero de tierra, por no defender nosotros lo que tenemos que defender en Colombia. Necesitamos que la salud funcione en esos territorios. Por eso nosotros nos hemos movilizado. ¿Qué es lo que hemos hecho por buscar? Hemos visibilizado la crisis, hemos movilizado a la gente y la seguiremos movilizando. Hemos hecho encuentros con secretarios y con todos para que entendamos el problema de la salud. Un foro internacional de la salud para ver que sí hay modelos, que el Estado puede direccionar los modelos. Usted sabe, y cuando se habla de Inglaterra, cuando se habla de los países escandinavos, cuando se habla de Canadá, cuando se habla de la misma Costa Rica, por ejemplo, sí hay modelos que podríamos nosotros seguir para beneficiar mejor a la gente. Colaboramos en lo que fue la presentación del proyecto de ley 112, rescatar el sector de los recursos, ¿qué esperamos nosotros rescatar? Para el sector los recursos de las cuentas maestras, y en eso le agradecemos a usted que usted entendió perfectamente qué era lo que queríamos nosotros con las cuentas maestras, señor ministro.
le queremos seguir solicitando a usted, y usted ha sido receptivo, que nosotros podamos manejar en Bogotá el régimen subsidiado para demostrar que podemos hacer la atención de 500.000 vinculados, de 400.000 del Sisbén 3 que lo sacaron de pobres con la nueva calificación del Sisbén, y el 1.300.000 personas que están en el régimen vinculado. Queremos que ustedes nos den esa oportunidad, que el gobierno entienda que existe una secretaría con un presupuesto de 2.250.000.000.000 para el año entrante, que puede soportarse mejor que cualquier EPS para no limitarle los servicios y la atención. El fondo de PIP, creemos que las EPS de régimen contributivo no están haciendo la promoción y la prevención, la tenemos que hacer nosotros. Ese fondo se lo hemos pedido a usted y usted ha estado de acuerdo con ello. La inspección y vigilancia control, para que nosotros podamos sancionar en primera instancia a todos los actores de salud que hoy deambulan y hacen lo que quieren porque no existe una inspección y vigilancia y control, y la superintendencia no tiene los dientes suficientes para poderlos controlar. Entonces, de esa manera yo le agradezco mucho a ustedes la posibilidad que nos han prestado, y creo indudablemente que tenemos que empoderar más a la ciudadanía y comenzar a hacer un trabajo nacional para que de este trabajo de usted, señor ministro, del trabajo de los honorables congresistas de Colombia y toda la comunidad en general, podamos lograr mejores y eficientes cambios en favor de una sociedad que espera lo mejor de usted, lo mejor del gobierno nacional, lo mejor del Parlamento y lo mejor de todos nosotros para beneficio de toda Colombia. Muchas gracias. Gracias, doctor Guillermo Alfonso, muy amable. Vamos muy apurados con el tiempo, entonces nos toca desde aquí ser muy económicos en el uso de la palabra. Doctora Elisa Torrenegra, de Gestar Salud, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a todo el auditorio, especialmente un saludo al senador Avellaneda, al equipo de trabajo, al señor ministro de Salud, por estar en un debate tan importante. Yo no puedo iniciar esta presentación sin solicitar en nombre del régimen subsidiado un reconocimiento a la Honorable Corte Constitucional en el marco de los derechos de los pobres. Yo creo que la Honorable Corte Constitucional, independientemente de lo operativo, ha hecho un reconocimiento en todos estos años y de que se ha metido un poco más allá de lo que de pronto estaríamos deseando que se diera, pero ha garantizado el que se coloque en la agenda de gobierno y en la agenda pública el derecho fundamental de la salud de los pobres. Por eso pido un reconocimiento para la Corte Constitucional. Senadora Avellaneda, nosotros como representantes del régimen subsidiado tenemos la obligación de darle a usted y al equipo de trabajo y a la comisión los insumos que nosotros vemos en terreno, que les permitirían hacer un análisis un poco tranquilo, con datos serios, que puedan darles elementos para las mejores decisiones. En el marco de los derechos, en el mundo se ha venido avanzando de una manera enorme y realmente no podemos ya permitir en todas las sociedades del mundo el que todavía estén dándose situaciones que ya otros han declarado como imposibles, como son la esclavitud, el maltrato a la mujer, la desnutrición de los niños. Esos son derechos que se fueron ganando con el tiempo. Y en el marco de ese contexto, cuando una población gana un derecho y se le acepta ese derecho, todos lo quieren. Y cuando se gana ese derecho por todos, se quiere más. Y eso es lo que está pasando en Colombia. En Colombia, el derecho a la salud se ha establecido o se ha garantizado a través del Sistema General de Seguridad Social, que para efecto del régimen subsidiado empezó con un plan pequeñito, un listado pequeño de actividades que era para lo que alcanzaba el dinero en su momento, pero en una conciencia del gobierno nacional y del parlamento de la época
en que los pobres de este país tenían que garantizárseles los mismos derechos y que en el tiempo íbamos a avanzar hacia ello. En ese contexto ya en nuestro país ya no solamente hay las inconformidades porque el pobre no recibe, sino porque aquello que ya logró el contributivo, las personas que trabajamos, podamos tener los servicios, medicamentos o intervenciones que no son solamente las que están en un plan de beneficios, sino los que están por fuera de él. Entonces, en ese contexto, el Parlamento, el Congreso, tiene que legislar y por eso nosotros celebramos un debate como este, un debate en el marco de los derechos de la gente, de los derechos ya ganados por la sociedad, aceptados por la sociedad y defendidos por la sociedad. Entonces nosotros como operadores del régimen subsidiado estamos totalmente de acuerdo y en posibilidad de darle todos los insumos, conceptos, datos que ustedes puedan necesitar para ello. Sin embargo, en Colombia el Sistema General de Seguridad Social se definió con dos formas de prestarse, uno el contributivo y uno el subsidiado, una operación diferente. En el caso del régimen subsidiado, y aquí me voy a acoger a lo que mencionaba el ministro del ánimo de lucro, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo con ellos. A nosotros desde el marco del derecho a la salud no nos debe importar qué naturaleza jurídica tiene ni el prestador, ni la EPS, ni el que sea, sino que realmente haga su papel. Y en ese contexto el régimen subsidiado es mucho más, digamos, público que incluso el régimen contributivo. En la cobertura del régimen subsidiado solamente el 22% de los afiliados está inscrito o afiliado, perdón la redundancia, en una EPS con ánimo de lucro. Todos los demás son garantizados a través de EPS sin ánimo de lucro. Eso lo que tiene que clarificar es que aquí no vamos a depender de una naturaleza jurídica y en eso reitero la anuencia del ministro. No podemos estar discutiendo por un ánimo de lucro cuando a nosotros, por ejemplo, los hospitales públicos, que son públicos, que tienen la obligación de garantizarnos el 60% de nuestras atenciones a los afiliados, tienen problemas. Y tienen problemas que igual puede tener una institución privada. Y en el marco del derecho no debiéramos estar obligados a tener que contratar los servicios con A o con B, porque es público, porque es privado. A nosotros nos debe darse la garantía de la atención a través de un sistema de prestación de servicios con un régimen de auditoría, de revisoría, de análisis de la calidad de la prestación del servicio que no debe importar en la naturaleza jurídica de quien lo haga. Entonces, senadora Avellaneda, en el proyecto de ley que usted inicialmente pasaba, creo que era el 048, que ya aclaraba en su presentación que está incluido en la ponencia, los principios y el objetivo no difieren de lo que está en la otra ponencia ya conjunta, y pienso que eso fue una de las razones por las cuales se unieron en ella. Pero hay unos aspectos dentro de su planteamiento, o dentro de sus planteamientos, que yo sí quisiera retroalimentar porque siento que es mi obligación. Ustedes dentro del proyecto de ley mencionaban la posibilidad de prestar o garantizar los servicios en un nuevo esquema de operación, el cual incluía una definición de unos territorios y que fueran los territorios de salud en los que se operara tanto el dinero, se garantizaran las prestaciones y todo lo demás. Como decía el ministro, llevamos 20 años con la ley 100 y yo quiero aquí salirme de toda situación emocional, aprensiva. No, vamos a analizar la cosa tranquila. Para garantizar el acceso a los servicios se necesita que la persona haya sido clasificada en un SISBEN como sujeto de un subsidio. ¿Qué pasó en todo este tiempo donde los territorios tuvieron la responsabilidad de hacer las priorizaciones de la gente? Tuvimos mucha gente metida en el régimen subsidiado, gente que no necesitaba el servicio.
desplazando las necesidades y los derechos de las personas realmente pobres. ¿Y quiénes tenían esa responsabilidad? Los entes territoriales. Ojo, cuando digo entes territoriales estamos hablando de 1.100 municipios, no estoy hablando de Bogotá, quiero aclararlo, y eso siempre que me encuentro con el doctor Jaramillo se lo menciono porque es una situación diferente a la capacidad resolutiva de Bogotá, la capacidad resolutiva de Dibuyo, de Caparrapí o de cualquier territorio, y tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, no solamente en el tema de a quién priorizaron y a quién incluyeron en la afiliación, o sea, a dónde dirigieron los recursos, sino en todo lo que tuvo que ver con la contratación y flujo de recursos del subsidiado. Entonces, es fácil decir en este momento es que hay que acabar las EPS porque no le pagan a la red pública. Está demostrado, señores, está demostrado el estancamiento del flujo de recursos que existió en las cuentas maestras de los diferentes municipios del país, que nunca fueron girados a las EPS y que por ende las EPS nunca tuvieron el dinero para poderlo pagar a la red pública ni privada. Y ya la Contraloría se manifestó y tiene los suficientes argumentos e investigaciones al respecto. Entonces, ojo con la descentralización y con la territorialización, porque un derecho fundamental no puede exponerse a una variedad de que aquí está el doctor Jaramillo y allá está el señor Pedro Pérez, que no tiene ni idea y que muchas veces ni se entera de las normas o de los ajustes normativos que se están dando en el nivel central. Entonces, un derecho fundamental no debe ser expuesto ni a una obligatoriedad de prestarlo a través de, ni a una irregularidad de la capacidad resolutiva de un territorio para proceder con todas las actividades que tiene que ver la garantía de la salud, porque la garantía de la salud no se basa solo en el proceso de la responsabilidad de la EPS. El acceso a los servicios está dado por dos momentos, tiene dos momentos de verdad, se llama eso. Uno, el momento en que el usuario o el afiliado tiene acceso a ese derecho a través de una afiliación, a través de un post, un listado que se vuelve exigible en el momento que se afilia. Pero otro en el momento en que solicita la cita, se le da la cita y se le da la atención. Entonces, ojo con ese acceso a ese derecho, porque yo he escuchado 1000 veces a Néstor Álvarez quejándose, claro, de los problemas con las EPS, y en muchas ocasiones él tiene razón, y eso nosotros no lo apoyamos. Cuando una EPS no cumple con su papel, nosotros no apoyamos eso.